Bienvenidos a la presentación sobre balance militar en América Latina del Centro Argentino de Pensamiento Estratégico. El temario de esta presentación consiste en analizar primero la evolución del gasto militar medido en dólares para los principales países de América Latina, la evolución luego del gasto militar en relación al gasto público total de cada uno de estos países, es decir, medir el esfuerzo presupuestario que cada una de estas naciones destina al equipamiento militar de su país, contabilizar la evolución del personal de las Fuerzas Armadas y la evolución a lo largo de los años de estos mismos países, y por último analizar los volúmenes de importación y exportación de armamento. La base de datos que utilizamos para la realización de esta presentación es la misma que utilizamos en el video donde discutimos la hegemonía estadounidense o la multipolaridad con Rusia y China, es decir, la base de datos del Banco Mundial. Ustedes aquí tienen el enlace completo para poder acceder a los mismos datos que van a estar visualizando. En este primer gráfico ustedes tienen el gasto militar total medio en dólares para los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, que a mi criterio son los principales países de América Latina. En el eje de las X tienen los años, aquí tienen 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 y el último año para el cual se tiene registro en forma comparada es 2018. En la parte vertical, en el eje vertical, tienen la unidad de medida en billones de dólares, es decir, miles de millones de dólares. Como pueden ver, el país que más gasto tiene y una hegemonía que la comienza a practicar prácticamente desde 1986 es Brasil, quien domina más del 50% del gasto militar en la región, es por lo tanto el país que va a jugar como hegemón, es decir, la referencia en términos de relaciones exteriores y militares del subcontinente de América Latina. En segundo lugar tenemos a Colombia, en tercer lugar a México, luego a Chile, después a Argentina y al final tenemos a Perú. ¿Qué tiene de interesante este gráfico? Este gráfico tiene de interesante varias cosas. Por ejemplo, la guerra que nosotros tenemos por Malvinas en 1982 muestra que la acumulación del material militar para prepararnos surge bastante antes. Si uno revisa desde 1977, 1978 y principalmente en el lapso de 1978 al 79 y al 80 es donde se produce el mayor equipamiento militar de la Argentina. Esto es para tener en cuenta con aquellas teorías que dicen que ir a ese enfrentamiento fue una decisión de medianoche, ¿no? El gasto militar de Argentina es sobresaliente al menos 4 años anteriores al conflicto. Y también es muy importante notar que en este periodo de tiempo Argentina fue realmente una potencia en el continente. Miren, este corte es del mismo gráfico, como si nosotros estuviésemos viviendo en el año 1982, ¿no? Así tienen Argentina como hegemón de la región, secundada por Brasil, ¿no? Esto después va a cambiar y bueno, Argentina va a quedar rezagada casi al último peldaño de este tema tan relevante, ¿no? Volviendo a la principal vista del gráfico para todos los periodos, es también importante notar que hacia el año 2003 Brasil toma una decisión de decir: muchachos, estamos descuidando la parte militar, y realizan una inversión fenomenal hasta el año 2011, ¿no? Luego vuelve a mesurarse. Asimismo, es el país que mayor presencia militar tiene en toda la región. Entonces, Colombia también ha aumentado importantemente su gasto militar y puede deberse o está justificado por el problema que tienen con las guerrillas
y la división territorial del país que esto les ha generado, y que es un evento que intentan muchas veces solucionar, pero no logran resolverlo del todo. En el caso de México tiene una situación similar por la cantidad de presencia, la presencia en gran medida en muchos estados de un gobierno prácticamente de narcotraficantes. Entonces hay una justificación bastante importante para destinar más y más recursos en la parte militar. Lo que no podríamos explicar tan fácilmente es que desde el año 2000 en adelante Chile viene realizando una acumulación bastante importante de gasto militar, de equipamientos y de aviones, cuando solo tiene límite principalmente con la Argentina, ¿no? Entonces uno tiene que reflexionar de manera obligada a qué se debe ese incremento del gasto militar chileno. Y por otra parte, por supuesto, la caída deplorable a lo largo de los años del gasto militar argentino. En esta otra vista del mismo gráfico, lo que estamos viendo es el porcentaje que ocupa el gasto militar sobre el presupuesto total del gobierno. Y en ese sentido estamos viendo el esfuerzo que realiza cada país. Vamos a la interpretación, tienen acá del año 1990 hasta el año 2016. Como vimos recién, tenemos Argentina, el país que menos esfuerzo destina a la defensa, seguido por México, Brasil, Perú, Chile y Colombia. Para que tengamos una dimensión del tamaño, Argentina está en torno del 2% del presupuesto. Así lo tienen, 2.05% del presupuesto total del gobierno se destina a defensa, mientras que en el otro extremo Colombia destina el 11.62% de su presupuesto en defensa. Como datos interesantes podemos ver que Chile pasa de los años hasta el año 2008, donde se mantenía a la par con Colombia, pasa a asemejarse más al gasto que tiene Perú, que es menor al 7.5%. Este otro gráfico nos muestra a la cantidad de personal de las Fuerzas Armadas de cada país, medidos en miles, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que la Argentina se mantiene junto a, la Argentina es el país que menos personal tiene, 105.000, seguido por Chile, 122.000, Perú, 158.000, México, 336.000, Colombia, 481.000 y Brasil, 730.000. ¿Qué cuestiones son muy relevantes? Fíjense, el momento, año 1994, hay unos eventos políticos interesantes a nivel de presidencia en Brasil que generan este salto de 296.000 a 680.000, marcando ya una tendencia que vuelve a saltar entre el año 2005 y 2006 y se consolida en torno de los 729.000, ¿no? También podemos ver los esfuerzos que realiza Colombia con una economía bastante menor para no perderle el ritmo a Brasil, seguido por México. Como dijimos, Colombia y México tienen razones internas para tener un gran volumen de personal militar, no tanto así Brasil, o no en la misma medida que estos otros dos países. Este gráfico es por demás interesante, muestra el gasto en importación de armamento de los mismos países que venimos analizando. Fíjense que hay una ebullición entre el año 1975 y 1984, en el preludio de la guerra por Malvinas, de todos los países, no solo de Argentina, ¿no? Tienen, por ejemplo, aquí este pico corresponde a Perú, el siguiente a Brasil, Argentina de nuevo, y obviamente el mayor pico se lo toma el dato en 1983, pero corresponde al periodo de 1982 en Argentina. Pero si se fijan, había una especie de preparación de todo el territorio de América Latina para un conflicto, ¿no? Se estaban generando bastantes importaciones de armamento en ese momento. Después de ese periodo tenemos un pico que hay que encontrar la explicación, no están en estos datos que son puros, el motivo por el cual
Chile realiza un enorme gasto militar en el año 2006 con un segundo pico en el año 2010. Lo vamos a investigar y lo vamos a comentar en un próximo video. Y finalmente, este gráfico es quizás el más importante para hablar de tecnología militar. En este gráfico ustedes pueden ver la exportación de armamento de los mismos países. Básicamente hay un solo país que exporta armamento y ese país es Brasil. ¿Eso qué nos dice? Que el único país que produce armamento y que lo hace de la forma competitiva como para que otra nación sea su cliente es Brasil, y esa ventaja en tecnología militar propia y en independencia va a ser crucial para cualquier enfrentamiento que Brasil tenga, y es una falencia muy importante para el resto de los países que no nos estamos desarrollando en esa materia. Finalmente, como conclusión de esta presentación, creo que es claro para todos de que Argentina fue una potencia militar en torno de los años de principios de los 80 hasta el 83, luego es superada ampliamente y todos los países son superados ampliamente por Brasil, que va a ocupar el rol de hegemón en la región. Además, Brasil ha desarrollado tecnología militar que le permite ser un país exportador, el único de América Latina, lo que lo posiciona en un nivel muy superior al resto. Es una acción que todos deberíamos imitar. Y finalmente, creo que la oportunidad está en las políticas económicas post pandemia, ¿no? Básicamente lo que vamos a necesitar es una política expansiva del gasto público que reactive todo el sector industrial. El momento perfecto para generar una industria militar sólida que cimente las bases de una Argentina más fuerte y que motorice a todas las pymes industriales que están paradas en estos momentos. Espero que esta presentación les haya resultado de interés. No olviden suscribirse al canal y sus comentarios, tanto positivos como negativos, por favor háganlos llegar.